Queremos darles la bienvenida a este podcast. Estamos súper contentos porque queremos llegar con un tema súper importante que requiere información clara y veraz para todas las personas que trabajamos con niños entre los 3 y los 6 años. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos viviendo en un tiempo en el que el mundo está completamente hipersexualizado. Todo nos habla de sexo y esto hace que no cuidemos la inocencia que tienen los niños. Podemos ver, por ejemplo, en las noticias, niñas de 4 añitos disfrazadas o vestidas de prostitutas, niñas pequeñitas que quieren maquillarse, que quieren ponerse ropa sexy y hablan de esto, o niños varones a los que les hacen bailar reggaetón, o que sus papás o sus tíos les preguntan constantemente, y cuéntame cuántas novias conseguiste en el colegio. Entonces, nuestro tema es el manejo de la afectividad y la sexualidad en la primera infancia. Yo soy Ana Lucía Barrientos y junto a mí está Emilia García, que también es psicóloga del DC de Preescolar. Y tenemos estos invitados súper especiales, Daniela Ruiz, Camila Roales y José Grijalvo. Son papás también de nuestros chiquitines y hemos querido compartir con ustedes este tema súper especial, así que bienvenidos. Gracias. Sí, Ana Luis, muchas gracias a todos por acompañarnos. Este es un tema muy especial y muy importante porque, como dice Ana Lu, ahora por los medios de comunicación, por las redes y como los niños ahora tienen tanto acceso a esto, pueden caer en pensar que se tiene que relacionar con otra persona de cierta manera porque lo vio en internet o porque escuchó de alguien mayor, y tenemos que ser muy conscientes, educarnos para proteger a nuestros niños y que crezcan en un ambiente sano y con esa inocencia que, como decía Ana Luca, es lo que les hace especial. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Creo que podemos dar inicio con unas preguntas que nos han enviado nuestros papás. Mandamos una encuesta en la que pusieron sus preguntas y nosotros los vamos a intentar resolver todas junto con Ana Lu y nuestros papás que nos acompañan. Chévere. Entonces vamos a comenzar. ¿Quién se lanza a hacer la primera pregunta? Yo. Bueno, gracias por invitarnos. Y mi primera pregunta es: ¿cómo prevenir que mi hijo sea abusado sexualmente? Bueno, aquí tenemos que hablar primerito del respeto, ¿sí? Tenemos que buscar que la crianza sea desde el respeto hacia el niño, hacia su cuerpo. Muchas veces se da esta costumbre, por ejemplo, de darles nalgadas a los niños, pegarles en las manos, pegarles en la boca, este tipo de correcciones que realmente no llega a ser una corrección real porque es un desfogue de la ira del papá, llega a humillar al niño y a tocar esa parte sagrada de su cuerpo. Entonces es preferible evitar este tipo de cosas para que se dé un respeto real. No tener tratos donde se le avergüence al niño, ¿sí? Donde se le humille, donde haya burlas o descalificaciones de cosas que él pueda llegar a decir. Y ante todo, darles muchísima confianza para que se puedan comunicar. La otra parte clave es hablar con claridad de las partes públicas y las partes privadas del cuerpo. Entonces tenemos que decirles que su cuerpo es sagrado. Sí, eso es lo primero. ¿Por qué es sagrado? Porque es una creación de Dios. Entonces ese cuerpo sagrado es suyo y vale muchísimo. Entonces hablar con las palabras que son sobre las partes de su cuerpo. Muchas veces, esta como dinámicas o culturas familiares hace que nombremos a las partes del cuerpo con nombres un poco jocosos, graciosos, y los niños lo repiten. No es que esté mal, pero es mucho mejor para prevenir el abuso sexual que los niños sepan los nombres precisos de estas partes del cuerpo. Entonces, sin miedo, muchas veces en las clases les decimos a los niños, a ver, porque ellos se avergüenzan y es normal que en esta etapa tengan esta vergüenza de no, dijo pene, dijo vagina. Entonces les decimos, a ver, mi amor, tú puedes decir hígado, todo sí, hígado. Puedes decir intestino, sí, intestino. Es lo mismo, es otra parte del cuerpo, es natural. Entonces los niños van poquito a poco saliendo de esta como vergüenza que les provoca. No hablar de las partes del cuerpo con términos de burla o comentarios negativos, porque estamos en este mundo hipersexualizado que incluso la conversación de los adultos también gira en torno a este tema sexual y se dan chistes y bromas que los niños están escuchando todo el tiempo. Los límites es una parte súper importante que el niño debe saber hasta dónde puede llegar con su cuerpo y con el cuerpo del otro. Y eso te tiene que dar en casa, o sea, que en la casa haya estructura, haya límites, haya reglas, le ayuda al niño a saber que él puede decir que no, porque él es respetado también en su casa, ¿sí? Entonces él puede saber que no, si vino alguien a proponerme alguna cosa, él puede decir con toda seguridad no. Y eso también tiene mucho que ver con permitirles ser autónomos, ser independientes, que ellos sepan decidir cosas, obviamente acordes a la edad de la que estamos hablando. ¿Sí? Ellos tienen que saber que ellos pueden tomar una decisión simple, como sacarse una chompa porque tienen calor y no tienen que preguntar y pedir permiso. De la misma manera, ellos van a saber decir, oye, no, a mí no me toques porque mi cuerpo es mío, no me gusta lo que me estás haciendo.
En el contacto con otros también es súper importante porque a veces como que minimizamos ciertas cosas, como que los niños se sientan en las piernas de los adultos o como que otras personas desconocidas les toquen el cabello a las nenas o les hagan peinados, cosas sutiles que uno diría, "Ay, no pasa nada". Pero en este mundo en el que estamos hay que tener cuidado de eso. La típica, no sé si ustedes han visto, que se da esta nalgada, por ejemplo, han visto como una nalgadita de, se podría decir nalgadita de confianza o de cariño a los niños, ¿sí han visto? Sí, sí, claro. Esto no se debe hacer. ¿Por qué? Porque las nalgas son una parte privada del cuerpo, ¿sí? La nalga no es algo que yo muestro o que dejo tocar o que toco. Y con eso les mostramos ese respeto y hay que como que cambiar el hábito. Entonces yo le puedo abrazar y le puedo dar una palmadita en el hombro, en el brazo, en la espalda, pero no en esa parte privada. Entonces igual el tema de los besos. Muchas veces les obligamos a los niños a saludar. Llegamos a un lugar y tienen que dar beso a todo el mundo. No, eso tenemos que evitar. No tienen por qué ser obligados a dar un beso, sí, a tener estas normas de convivencia, de decir buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y se les puede enseñar, como aprendimos en la pandemia, diferentes tipos de saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O mucho gusto, pero no, el beso no debe ser una obligación, porque si no... Justo a mí me pasó que mi hijo, o sea, vio a alguien que es cercano y al mismo tiempo no tanto. Y le quería dar un beso, pero dame. Y el otro, no. Y se subió como a un ático. Después, bueno, ya le dijeron como, acompáñame. Mi esposo le dijo, acompáñame, te dejo afuera. Y le llevó a mi hijo para dejar a esta persona afuera. Y claro, ese era como, pero dame un besito. Y yo le dije a mi hijo, no. Y yo justo estaba con mi otro hijo en la época virtual y todo. Entonces... Y me decía, pero ¿por qué mi ñaño no quiere? Mi hijo mayor. Y yo le decía, no, porque no se siente cómodo, porque no tiene la confianza. Y esta persona le dio besos y todo en el cachete. Y yo, o sea, yo como que sentí lo que mi hijo pudo sentir. Y cuando entró, le digo, ¿estás bien? Y me dice, no me gustó. Yo le digo, la próxima, no pienso, o sea, yo te oí decir que no. Y no supieron respetar eso. La próxima, o sea, no es que es grosero, pero di no y por último empuja. O sea, Está y claro, y después de eso también lo había hecho a mi tía y todo, y es como que, y ahorita que me acuerdo igual siento como eso que sintió y es feo. O sea, esos límites. Otra de las preguntas, Analu, que decían los papás es, existe un tema cultural, que es los abuelitos sobre todo, o ciertos papás le dan beso a los hijos en la boca. Entonces, bueno, ¿qué piensan ustedes de eso? Porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, es como repulsivo, número uno. Pero para mucha gente es como, no, pues es mi hijo. Entre hombres, inclusive cuando ya son grandes, se siguen dando besos en la boca. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿O qué piensan? O sea, es como cualquier otro límite. El tema de la educación sexual y afectiva en esta edad se debe trabajar como cualquier otro tema. Realmente muchas veces es como que nos asustamos y decimos, ¿y ahora cómo hacemos esto? ¿Cómo les decimos esto otro? Pero así como les ponemos un límite a un niño de decirle, tú no le puedes pegar a tu amigo si es que tu amigo, si no te gustó algo, tú no es que puedes darle un puñete o jalarle el cabello o morderlo, y se les dice a los niños, no es cierto, de la misma manera es esto. Los besos en la boca, no. ¿Por qué? Porque la boca es una parte privada de tu cuerpo y los besos no son un juego. El beso es algo especial para cuando seas más grande. Y si es que necesitan más información, se les puede llegar a decir que en la boca hay bacterias que son propias, ¿sí? Que no las estamos compartiendo. Por eso es que no tomamos del mismo vaso y no usamos del mismo cepillo de dientes, sino que cada uno tiene el suyo porque es algo privado, único, mío, personal. Y completando un poco esto otro que tú decías, es tan importante cuidar este tema de no bañarse con otros, de nuestras costumbres de que se van a la casa del amigo y se bañan todos juntos, también evitar este tipo de contactos, ¿sí? Sí, yo ahí quisiera agregar también que finalmente el ejemplo es muy importante. Entonces yo creo que lo que sucede en las casas finalmente es lo que los niños toman como referencia, ¿no? Entonces creo que ahí el rol de las casas también es importante en estos elementos. Y ahí quería, Emi, que nos cuentes cómo enseñarles sobre el pudor a los niños. ¿Qué nos recomiendas tú para hablar de este tema con ellos? Claro. A ver, el pudor es algo que nace naturalmente en los niños. Es una vergüenza que nace naturalmente aproximadamente a los 6 años. Entonces, a los 6 años ya los niños tienen como esta vergüenza natural de que, ay, no quiero que me vean o no quiero ver las partes ni de mi mamá ni de mi papá. Y ahí es cuando se ponen un poco incómodos en ducharse con la mamá o con el papá. Entonces, prefieren
tener su espacio y está bien. ¿Cómo lo vamos a incentivar? ¿Cómo incentivamos el pudor? ¿Cómo lo construimos? Respetando esa naturaleza, o sea, respetando ese espacio privado que el niño nos está pidiendo. Entonces, no es algo que tenemos que formarlo ni nada, porque es algo natural que sucede en los niños, pero nosotros sí podemos respetar eso, respetar ese proceso que se va dando. Sí, justo hablando de eso. Sigue, tranquilo. Yo tengo 2 hijos, ¿no? Tienen 1 año y medio de diferencia entre cada uno. Y claro, hasta hace recién unas semanas, los 2 se bañaban juntos. Y tanto padre y madre efectuamos un rol importante de acompañarles en la ducha, ¿no? Y el Luciano, que es mi hijo mayor, desde hace unas semanas básicamente dijo, no, ya quiero yo tener mi propio espacio, ¿no es cierto? Y fue muy positivo que venga de él mismo, porque ya le sientes un poco incómodo incluso ¿no? Sobre todo, digamos, es un ejercicio, yo entiendo, de independencia parte de él, ¿no? Entonces, desde hace unas semanas él ya se baña solo, ¿no es cierto? Hace un ejercicio de abrir la ducha, entra al baño, entonces ya va teniendo un poco esa vergüenza natural, que es complejo hablar en una edad tan temprana, entonces Claro. eso quería Pero compartir. y como lo dices tú, los niños son los que marcan la pauta. Sí. Son ellos los que dicen, ok, hasta ahí llegó mi tiempo de bañarme con mi hermana, ahora yo solito, y está tan bien respetar esa autonomía, porque es lo que incentivamos mucho en el cole, es que ellos tengan estos procesos y los hagan de forma independiente, porque así estamos impulsando a que estos niños hagan cositas poco a poco solos. Está bien supervisar y está bien que, bueno, que el shampoo no se les meta a los ojos, que no se caigan en la tina porque a veces es resbaloso, pero también estamos respetando y ayudándoles a que hagan estos procesos de forma autónoma. Está muy bien. Qué chévere. Y algo muy lindo que se puede también mencionar a los chiquitos como parte de la formación de ellos del amor a Dios es que el pudor es un regalo de Dios. Sí, para que ellos sepan que es algo sagrado que Dios les ha dado y que el día de mañana ellos sepan, como todo lo que explica Emi, que no necesito ponerme un crop top, la nena de 5 años o de 8 no tiene por qué pedir ponerse un crop top chiquitito o una faldita, porque no necesita exhibir, porque ya sabe que cuida su pudor, ¿sí? Que cuida ese cuerpo, esa parte sagrada de ella. Y justo esto de que hablaban justo de los niños, que a veces yo también tengo 2 hijos y también ellos en un momento se bañaban juntos. ¿Hasta dónde permitir la exploración del cuerpo con otros niños? Porque hay veces que los míos me pasó igual, o sea, me quiero bañar con mi ñaño, no sé cuánto, y de la nada yo quiero mi turno, no quiero turnos separados, ya no quiero bañarnos juntos. Y hay veces que tienen el turno que quieren por separados, y hay veces que dicen, quiero que entre mi ñaño, claro, para jugar y meter una pelota, un barco, lo que sea. Pero también hay ratos que yo digo, ¿hasta dónde? Porque muchas veces, como los 2 son varones, hay veces que se ponen a hacer chistes, a veces de sus partes, y es como que no, ya se acabó la ducha, salgan, pero también es algo, no sé qué tan natural y qué tan... Claro, Cami. Y es que es normal, porque la exploración surge de forma natural también, pero no se debe permitir, ¿por qué? Porque podemos caer en la sobreestimulación. Entonces, estos chiquitos, como tienen otro razonamiento, otro pensamiento lógico, no están listos para procesar ese tipo de información sensorial. Entonces, como no lo pueden procesar bien, se puede caer en una sobreestimulación y ahí se va a complicar, se vuelve un problema. Claro. Entonces, en el momento de la exploración, se puede no necesariamente decirle, no te toques de estas partes, porque ahí estamos como que reforzando ese tema y a lo mejor por darte la contraria, porque también les encanta, entonces lo van a volver a hacer, porque saben que por ahí están llamando. Y en tal punto sería, ¿dejarles que se bañen juntos o por último ponerles terno de baño y después un rato? O sea, ¿cómo? Así le. Lo del terno de baño es buena idea. Claro. Es buena idea porque simplemente vamos a enfocar la atención en otra cosa, sí, como el barquito que en el juego, exacto. Sí, porque para los niños el agua y el tiempo del agua es súper especial, les da un relax que a ellos les ayuda. Entonces, quitar eso tampoco es, como dice Emi, no decirles el no, porque no. Pero sí cambiar el foco de atención, o sea, entonces podrías usar eso, ¿sí? Pero cuando ya aparece mucha curiosidad, cuando tú ves que está súper como que curioso y quiere ver y quiere tocar y quiere sentir y pregunta, es preferible ya no exponerlo, ¿sí? Pero simplemente tienes que ir observando un poco cómo va desarrollándose esa conducta. Y a veces es como un hábito, ¿no? Sí, ahora hay un poco, esto es hacia el otro, pero ¿qué pasa? A mí me pasó con mi hijo pequeño, que yo estaba estaba abajo cocinando algo y subo y él estaba viendo la tele y claro, estaba tocándose
autoexaminándose. Entonces, llegué y le dije, mira, sí, se siente diferente, ¿verdad? Me dice, sí, se siente diferente. Entonces yo le dije, bueno, entonces yo, ok. Entonces le dije a mi vida, aproveché para mandarme la cuña de antiabuso, por supuesto, de lo que estábamos hablando, y le dije, mira, este es tu cuerpo y solo tú puedes tocártelo, nadie más puede tocártelo, porque el tema del abuso también, todos nos imaginamos el abuso como que alguien viene y hace algo agresivo al niño, pero mucho del abuso se da en la familia. Claro. Y es como una caricia. Entonces el niño no lo entiende como, y no es como un tema de grito de auxilio, alguien me está abusando, sino es una caricia. Entonces, ¿cómo? Sutil. Claro, ¿cómo le digo? Oye, sí, ¿hasta qué punto te tocas, pero, o sea, ¿cómo hago? No sé cómo explicarle que tiene que como controlar ese lado, no sé cómo. Claro, es que es lo que decíamos con Analu, es que la exploración es natural y va a surgir en los niños y no hay que asustarse también porque muchas veces los papás entran con una actitud de y entonces el niño va a sentir que está haciendo algo tan malo que para él no es. Para él solo estaba explorando nada más. Y los niños, es importante también acordarse de eso, es que se quedan con la actitud del adulto más que con lo que le vayan a decir. Sí. Entonces la próxima vez, si queremos nosotros que confíen en nosotros con alguna pregunta que no saben a quién preguntar o algo que les causa una inquietud, que vuelvan a nosotros, que regresen a nosotros porque tenemos una actitud de, ok, esto está pasando, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Qué le vamos a decir? Entonces, lo importante es que como son tan chiquitos y no queremos llegar a un punto en el que llegue a explorar tanto su cuerpo y llega a sobreestimularse, porque es lo que digo, es una información sensorial tan importante y tan grande que los niños no son capaces de procesar en su cabecita. Entonces, ¿para qué impulsarles a que lo hagan? Claro. No, es cortar esto, sí, decirles y hablarles con claridad que su cuerpo es suyo, sí, pero esta exploración que va a surgir también, pero no llevarles a que sigan explorándolo y sigan tocándose porque no es necesario. Claro. ¿Y cuáles son los pasos para enseñarles a conocer su cuerpo, cómo respetar sus partes íntimas? ¿Cómo nos recomendarías tú? Claro, yo creo que el respeto del cuerpo empieza desde la educación de los papás. Y el respetar su cuerpo es tener una autoestima sana, que va haciendo desde chiquitos, ¿no? Y saben las cualidades, sus valores, todo lo que le han inculcado desde la infancia. El respeto de su cuerpo es tener claros qué tengo, para qué soy bueno. También sé que tengo unos fallos, no es que estamos llevándolo a un extremo narcisista, ¿no? Pero el respeto del cuerpo es tener una autoestima sana y podemos construirlos como padres diciéndoles qué chévere que eres bueno para esto, eres bueno para el otro, y así entonces el niño aprende que si yo me valoro, voy a buscar también otra persona que me valore a mí y que el resto me respete también a mí, porque el respeto empieza por uno mismo. Y desde detalles chiquitos, porque yo no sé si les ha pasado que a los niños les encanta rayarse con marcador y ponerse los miles de tatuajes y se ponen en la cara y todo esto. O sea, desde ahí tenemos que irles inculcando de esa parte, ¿no? De que la piel esté limpia, de que si yo me pongo un marcador, ese químico entra en mi piel, que debo cuidar eso y no tengo por qué estar rayado, porque la piel no es para rayarlo, para ponerse millones de tatuajes y cosas, desde esos detallitos. ¿Qué pasó, Dani? No, ya, eso ya no me meto. Este podcast ya no es para eso. Por ahí había otra pregunta sobre el tema de los novios. Sí, ¿cómo hay muchos compañeritos? Bueno, no me ha pasado a mí, pero entiendo que les ha pasado mucho a los papás y por eso lo preguntan. Que sobre todo, bueno, hay niñas que dicen, yo ya tengo novio. Y otra viene, sí, yo también tengo. Y otra dice, sí, yo tengo dos. O sea, ¿cómo les explicamos que no es el momento para tener novios? O sea, que no tienen 5 años, 6 años. ¿Cómo se les explica? Voy a partir de algo súper importante y es no tener miedo a ser autoridad. Nosotros, los papás, somos autoridad. ¿Sí? Y nosotros somos los que ponemos el límite. Y aún cuando se trate de este tema, hay que poner un límite. Porque ellos no están en la edad de tener novios y les digo así con todas las palabras y punto. Es así, tenemos ese temor de decirles que no, porque ay, no es edad mi vida de tener novios. Él es tu amigo, ella es tu amiga. No es tu novio y no te quiere volver a escuchar que estés hablando de que es tu novia, de que te estás casando, de que le vas a dar un beso, porque eso no se hace en esta edad.
eso se hace cuando seas más grande. O sea, no tengamos miedo de ejercer esa autoridad, porque en verdad puede pasar, ¿no? Y cómo es esta autoridad se da en base a toda esta confianza que generamos con nuestros hijos desde el amor incondicional que les damos, al punto que el no se recibe como una afrenta, sino más bien mi mamá y mi papá me están amando al punto que me están diciendo que no, y yo les hago caso porque yo confío en ellos. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Generar esa autoridad para yo decir, no, ¿sí está claro? Sí. A mí me pasó con mi hijo que en algún recreo estaban hablando de quién le gustaba a quién, y tiene 6 años, y me decía, es que a los quiénes, no sé cuánto, no sé quién. Entonces yo entre mí le dejé que hable para preparar una respuesta como que, ok, te entiendo, te escucho, pero le dije, te entiendo, sí, y yo también tal vez tenía mejores amigos, mejores amigas, pero eso no significa que ahorita te guste o cualquier cosa, porque claro, es como que en algunos casos también tienen hermanos mayores, Sí. entonces ya escuchan eso y después imitan. Claro. Entonces ahí lo que le dije, ok, ella es una hermosa niña, puede ser tu mejor amiga y podemos compartir en el cumpleaños que tenemos el sábado, lo que sea, pero claro, también como que vienen con estas preguntas. Y otro día me pasó que estábamos escuchando una canción y íbamos cantando con los niños, así, y mi hijo dice, ¿a quién le dedicas, Ignacio? A mi otro hijo. Y el otro se queda así y dice, a un amigo o amigo, como que él súper inocente porque es más chiquito, tiene 4 años, el otro tiene 6. Dice, no, yo le dedico a la no sé cuánto. Y yo, ¿a quién? Y yo le digo, yo al papá. Como que hay veces que te hacen cosas o comentarios sin nada. Claro, O sea, desprevenida totalmente. ¿De dónde sacó Claro. eso? Justo hablando de parejas, yo le iba a preguntar a José, tú que tienes una chiquita, la Isa que tiene 3 años y medio, ¿a qué edad quisieras que ella tenga novio? A los 25. A los 54. Eso dice mi esposo de mis 3 hijas, igualito. Y es que te hago esta pregunta porque ahora han visto en las investigaciones, en las últimas investigaciones, se han dado cuenta que el rol del papá dentro del desarrollo de la afectividad de su hija, mientras más presente sea el rol del padre, como tal del padre, uno cree que de la madre, pero es del padre, mientras más presente esté, la hija más tarde va a buscar una pareja. Qué bien. Ajá. Creo que... Y muchas veces lo delegamos todo a la mamá. Es como que la mamá se ocupa de esto, la mamá, pero en este caso, en las niñas, el rol del padre es fundamental. Yo les contaba, ¿no es cierto?, de este tema de hablar de la sexualidad en niños. Es complejo, ¿no? Muchas veces uno como adulto tampoco sabe cómo abordar. Y ahora, ¿no es cierto?, que soy adulto, tú dices, hay muchas cosas, por ejemplo, cuando yo fui niño, que yo no compartía con mis padres, ¿no? Por vergüenza, porque un poco recibes la presión del medio también. Yo estuve en un colegio, podríamos decir, masivo, ¿no es cierto? Muchas personas, igual de un corte católico. Entonces, es normal, ¿no es cierto? Entre niños de 10, 12 años, hacerse el chiste de bajarse los pantalones, o sea, y hacer un ejercicio de burla alrededor de la sexualidad. Claro. Entonces, Y solo hombres, y aparte. solo hombres. Entonces, claro, hoy en día tú coges y dices, ¿cómo es posible que a mi hijo le bajen el pantalón? ¿No es cierto? Y puede ser incluso un elemento grave de preocupación de asistir al colegio y demás, pero yo te diría hay que verlo con normalidad, y más bien creo que saber cómo forjar esos límites en los niños para que ellos sepan cómo reaccionar, ¿no? Porque no es un tabú, o sea, está ahí presente. Yo creo que hay que partir de algo básico, y es que los papás tenemos que prepararnos y tenemos que trabajar en nosotros mismos para poder encaminar a estos hijos que además se enfrentan a un mundo que está un poco patas arriba. ¿Y cómo hacemos eso? Empezamos desde lo propio, o sea, desde la propia vida, desde la propia historia, de las experiencias que pudimos haber tenido. Eso tiene que estar sanado. Si tuvimos alguna experiencia fuerte, una experiencia traumática, debe estar sanado y debe ser trabajado para que podamos ser libres de hablar de esto sin temor. Porque el asunto es que nos provoca temor. El rato que nuestro hijo nos pregunta algo y resulta que yo tengo algo ahí que no lo he trabajado, que nunca lo he hablado con nadie o lo que sea, que no soy capaz de darle a mi hijo la palabra veraz y clara que necesita en relación a eso. Entonces el trabajo comienza por uno mismo como mamá y como papá, y el diálogo en pareja, para luego poder hacer este trabajo natural, ¿sí? De hablar estas temáticas con los hijos con total libertad,
sin generar esto de estás cometiendo un error gravísimo o esto que tú me dices es pecado o te vas a condenar, como decías tú, o qué barbaridad, eso merece un castigo, te voy a castigar, no vuelvas a hablar de eso, cuidadito me digas esto otra vez. Eso genera tal miedo en los niños que obviamente puede desencadenar traumas como nos pudo haber pasado a nosotros. Y una cosa como que la sexualidad viene desde la culpa, ¿no? Porque como nosotros, como nos criaron, primero, como criaron a nuestros papás, o sea, los niños no se mezclaban con los mayores primero. Nosotros sí compartimos más con los mayores y el hecho de la sexualidad, no, eso no se habla, no se toca, nadie, no, usted no, o sea, no. Y si pasó algo o ya te quedaste embarazada, que pasaba un montón cuando eran adolescentes, los papás nuestros o lo que sea, siendo exagerada, y es como, no, esa es pecadora y se va de la casa. Entonces es desde la culpa. Entonces, en cambio, lo que yo veo que pasa en el cole, que decía hace un rato, ellos comienzan desde inicial 2 y ustedes les comienzan a decir cuáles son las partes privadas y cuáles son las partes públicas. Y ya comienzan a hablar con las partes por su nombre. Y eso a mí me dio una tal, o sea, como calma y tranquilidad, porque los niños hablan de sus partes de manera natural, no necesitan decirle la galletita, el pollita, el niño, sino cómo se llaman. Entonces, como dejar de tener una culpa sobre la sexualidad. Sí, y es súper importante porque comienza en casa. La educación sexual comienza por los papás y las mamás, a que los niños escuchen las respuestas y las explicaciones primero de sus papás, no de sus amigos, porque en sus amigos o sus compañeros no van a encontrar la respuesta veraz, la respuesta clara que ellos requieren, sino de los papás. Por eso es que es tan importante trabajar en uno mismo para que uno esté claro y seguro de decir lo que va a decir. Sí, porque si no estamos trabajados, no vamos a poder hablar. Claro, y justo en lo que decías ahorita de que muchas veces cuando están en el colegio usan palabras o temas que para ellos son chiste, ¿cómo podemos identificar señales de alerta ante un abuso? Porque muchas veces, digamos, los niños hay veces que, ay, es que me dijo cualquier cosa, pero que hay veces que puede ir más allá, mientras que ellos lo ven como algo de broma, siendo algo que sí puede ser más grave. Claro. ¿Cuáles serían estas señales? Claro, es que al final el abuso, primero que en 7 de cada 10 casos se da en la familia. Y es un proceso muy sutil, o sea, que los niños pueden confundirlo con me está dando afecto o está supliendo el afecto que tal vez en la familia no le están dando. Entonces, puede llegarse a confundir fácilmente. Pero bueno, como tu pregunta va hacia las señales de abuso, es primero que el niño va a estar un poco más o distraído o le vamos a ver que sus hábitos de sueño han cambiado, que va a tener pesadillas, que con una persona en particular se puede comportar diferente, se pone nervioso o no quiere quedarse con esa persona, que va a disminuir su apetito o puede aumentar su apetito, que su rendimiento escolar va a cambiar. Entonces, hay señales que sí nos van a decir algo está pasando, comportamientos que ya los tenía adquiridos, por ejemplo, el ir al baño, ya iba al baño solito y estaba súper bien y ahora ya no, y de la nada empezó a volverse a hacer pipí, y qué pasó y qué raro. Entonces van a haber señales que como mamá o como papá nos vamos a dar cuenta, pero también es importante eso, ¿no? Es también que los niños aprendan el límite y tengan las herramientas para que puedan discernir entre es un afecto sano y viene de mis papás, mis abuelitos que me quieren mucho, y es un afecto que es completamente un abuso de una persona que está abusando de mí, porque puede empezar, puede ser tan sutil como en la caricia en alguna parte privada, y eso ya va siendo un abuso, pero el niño lo puede confundir porque no sabe. Claro, y en ese caso se linkea una de las preguntas que te habían hecho los papás. Dice, ¿qué hacer si mi hijo me cuenta que alguien tocó sus partes íntimas? O sea, ¿cómo enfrentar algo así? ¿Qué responder? Claro, eso es algo muy duro, más que nada porque como papá te debe doler y te debe impactar tremendamente que tu hijo te diga esto, pero lo primero es respirar, que es algo que muchas veces no hacemos, es respirar para saber qué responder y empezar eso con calma. O sea, Ana Luz, si tú tienes hijos y al final yo creo que puedes empatizar más. ¿Qué pasa si es que un hijo tuyo viene y te dice eso? ¿Qué le dirías? Lo primero que hay que trabajar aquí es la culpa que decías tú, Dani, porque lo que sucede ahí es que como se destapó esta parte privada, que era solo mía y que me dijeron por ahí que era solo mía, se destapó, se tocó, va a generar un sentimiento de culpabilidad, de yo hice algo mal. Entonces a los niños hay que dejarles súper claro que no es su culpa cuando viven una experiencia de este estilo. No fue tu culpa.
¿sí? No es tu culpa y yo te creo. Y lo que me dices es súper importante para mí. Conmigo vas a estar protegido. El amor de la mamá y del papá te protegen. Vamos a conversar de esto las veces que sean necesarias. Y hay que permitir que el niño relate la historia varias veces con la mamá, con el papá y acogerlo, sostenerlo, contenerlo, darle este espacio donde él va a sentirse, digamos, acogido sin que tenga que pensar que hubo algo que hizo mal, porque realmente él no hizo nada malo. Claro. Él es una víctima, ¿sí? En ese sentido. Entonces hay que evitar revictimizar, ¿sí? Se habla el tiempo que se tiene que hablar en ese momento, que cuente, que hable, les preguntamos y se cierra el tema, porque si volvemos a tocarlo, revictimizamos y caemos en esto, ¿no? Y creo que también no solo tenemos que hablar de un abuso y de personas físicas, porque ahora estamos metidos en un mundo tan virtual y las redes sociales y los juegos, los videojuegos, todo esto está conectado a algo que no es físico, pero también puede existir un ciberacoso, una extorsión, y los niños son las primeras víctimas, porque ¿qué pasa? Un videojuego, una consola de Nintendo, o yo qué sé, el niño graba su perfil, pone su edad, pone su nombre, y esto se sube y está en internet. Entonces, muchas veces los acosadores van por estos pequeños juegos que, o por ejemplo Minecraft, que uno piensa que es un juego que va hacia lo educativo y que va a construir y qué chévere que tengas esto, pero a la final estas personas que buscan a los niños porque son unas víctimas inocentes que no saben qué va a pasar, empiezan y pueden empezar a crear chats y decir: hola, soy otro niño que tengo Mándame tal una edad, foto. mándame una foto, yo solo te quiero enseñar a lo que sea. Y, por ejemplo, mi hermano, que tiene ahorita 10 años, me contó, me dice, estaba jugando Minecraft y me escribió un chico de Estados Unidos a decir que voy a aprender inglés con él. Y yo me quedé así, como que... Entonces, claro, primero nos dimos cuenta que el primer paso no estaba ni siquiera hecho, que es la configuración de privacidad. Entonces, se puede bloquear estos chats, estos mensajes para que no les lleguen. Y nos dimos cuenta que el primer filtro parental no estaba puesto. Y a veces lo dejamos pasar. O sea, es tan simple que lo dejamos pasar. Entonces, es decirles a los niños el potencial peligro que tienen las redes sociales y los videojuegos. Si es que ya están en ellos, entonces empecemos por lo primero, que es la configuración de privacidad, los filtros parentales, las restricciones a tal edad, porque y ahí estamos minimizando un poco el riesgo. Y el resto es supervisar, porque a veces de verdad que nos da pereza y es nuestro momento libre como papás o yo como hermana mayor, que es como que ya está un ratito jugando, ya que juegue. Y no nos damos ni cuenta que está jugando, que está viendo. Y también no entendemos el juego. A mí lo que hago es meterme a jugar, porque uno llega y dice... no entiendo, entonces debe ser que le están pidiendo el amigo y me engaña, pero yo me meto a jugar y entonces digo, obviamente me parece horroroso, pero veo y digo, ya, así se juega, puede hablar con este, no puede hablar con este, y ya entendí, entonces... Claro, justo yo estaba pensando que como papás también tenemos una responsabilidad súper grande de literal estar al tanto de las tendencias de juegos, de todo, porque por ejemplo yo había oído y fui al cumpleaños de algún primo, lo que sea, de Roblox, de lo que sea, y justo recién hablando con unas mamás me enteré, no sé si Roblox, Minecraft, todavía estoy actualizándose, pero hay alguno de estos que hay como que es justo, que construyes o que vas a algún mundo, pero hay un mundo en el que creo que uno está con hacha, otro solo ayudas a alguien, o sea, Roblox. Cosas así, pero que el rato del rato te mete cosas que no es ni para la edad, ni tampoco les enseña nada, entonces sí creo que hay como esa responsabilidad. Y otra cosa que también estaba pensando, cuando conversábamos de esto, de que hay cosas sutiles que no necesariamente es un abuso. Ahí yo vi un post que decía muchas veces la típica de, no sé, le encargas con la abuela, digamos, y dicen, ¿quieres ver un ratito tele? Tu mami me dijo que no, pero te voy a dar un ratito. Y no es algo malo como tal, pero sí tiene un trasfondo de no le contemos a tu mami, o guardemos el secreto, o te doy un caramelo, no podías comer el caramelo, pero bueno, ya no te he visto una semana, te doy. Y yo creo que también es súper importante hablar con la familia cercana de nunca hacer nada escondido a la mamá. Y si la mamá dijo, no caramelo, cosas que son chiquititas, los niños van a saber que cuando X persona venga y les digan, no le digas a tu mami, lo primero que tienen que hacer es decirlo. Y muchas veces también, a mí me pasó, yo mandé este post a mi familia y alguien lo tomó mal. Me dijo, ay, pero es que yo no estoy haciendo.
Y yo dije, o sea, un número uno, sé que no es la intención, pero también, obvio, me sentí un poco mal de que lo hayan tomado mal, pero después a la final yo le decía, ma, o sea, son mis hijos y qué pena si es que no lo toman bien o lo que sea, pero yo tengo que enseñarles a mis hijos que nunca me tienen que No se guardar un guardan secreto de secretos. nada, así sea de Secretos que buenos, tuvieron ¿no? 2 segundos YouTube, que no les dejo, lo que sea, Ujú. pero son cositas chiquitas que sí creo que son súper Sí, qué importante. Yo creo que un poco, bueno, cambiando un poco el tema, yo creo que hay una pregunta central que a todos los papás nos aterra, a todos, que no sabemos cómo hablar, que es ¿de dónde vienen los bebés? Y he escuchado muchas respuestas, que es lo que les decía hace un rato, que es, solo le puedes dar una respuesta a tu hijo en el lenguaje que sea acorde a su edad. Bueno, no entiendo cuál es el lenguaje acorde a su edad, entonces, si por favor nos pueden dar un ejemplo, porque no entiendo. Gracias. Sí, sí puede llegar a ser complicado, pero a ver, sí te digo que son importantes los pasos. ¿Por qué? Ujú. Porque un niño pudo haber escuchado o pudo haber, por ejemplo, leído, se quedó con la palabra virgen, pero porque leyó aceite, o sea, aceite de oliva extra virgen. Entonces tienes que saber la fuente, porque a lo mejor el niño no quiere la respuesta que tú estás elaborando en tu cabeza con todo, pensando así, a ver, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y el niño simplemente está diciendo, ¿qué quiere decir virgen? Porque aprendió a leer y leyó esa palabra. Entonces hay que saber de dónde viene esa pregunta, qué es lo que el niño quiere saber y hasta dónde quiere saber. Okay. Sí, porque muchas veces nos metemos con la biología, con la química, es que lo que pasa es que, y de verdad, Yo soy esa mamá. y pasó mucho, y es chistoso porque el vocabulario les llega a confundir y entonces se van a confundir con las palabras. Hay que hacerlo claro y sencillo porque son niños, entonces... Pero dame no. un ejemplo. Por ejemplo, viene Ok. una niña y dice, mami, me dijo mi amiga Emilia que su mamá dijo que ella nació por esta parte. Y mamá, ¿cómo es eso? A ver, explícame en sus palabras. Sí, está bien. Y hay que decirle, sí, tú sabes que o sea, la vagina es una parte reproductora. Quiere decir que por ahí van a nacer los bebés. Y explicarle con toda la naturalidad, porque no es nada malo, no es nada malo, es algo sagrado que Dios nos dio y es por ahí nacen los bebés. Sí, mijita, por la vagina nacen los bebés, sí, y crecen en la pancita, pero nacen por ahí. Sí, eso es Exacto. lo que Esa respuesta, por ejemplo, que es súper precisa, Sí. tú te vas a dar cuenta cuál es la reacción de tu hijo. Si él se quedó satisfecho, hasta ahí llegas. Ok, no doy más Sí, No le des no, más ¿para qué información. Exacto, y hay que tener cuidado porque realmente él no va a comprender si tú empiezas a dar muchos detalles. ¿Sí? Okay. Ahora, algo que es súper importante considerar, tenemos que partir del principio de que cuando les expliquemos a los niños sobre sexualidad, hay que poner todo en contexto del amor, que es, justamente tiene relación a todo lo que hemos hablado de la naturalidad, la naturaleza que tiene la parte sexual. Todo en el contexto del amor. Entonces es cuando las personas se aman, cuando hay mucho amor entre dos personas, ese tipo de cosas les puedes decir. Y podríamos, o sea, evitar fabulaciones, evitar estas historias de que la cigüeña, eso no hay que hacer porque eso no es real, no es verdad. Y lo que hacemos es confundirlo al niño y crearle estas ideas cuando viene otro, en cambio le dicen, ni sabes lo que vi en el video. Claro, se acabó. Y el niño dice, pero mi mamá me contó que era la cigüeña, entonces Claro, mi pero mamá es hasta confianza. Claro. mi mamá me miente, entonces yo no le vuelvo a contar nada a mi mamá. Sí, entonces es preferible decir siempre la verdad, pero cuidar esto de que, a ver, mi hijo, ¿qué necesita escuchar? Y podemos sí dar analogías, como lo que dice, por ejemplo, qué sé yo, la semillita, ese tipo de analogías sí podríamos usarlas, porque, por ejemplo, tu nena chiquitita de 3 años, ella no va a necesitar más información. Correcto. Entonces sí es preferible como que ir pausado y ver la reacción del niño y preguntarle. Sí. ¿Te respondí lo que necesitabas? Así. Como cuando preguntas algo. Perdón, que ahora justo que es parte de la sexualidad también y parte de la reproducción y del amor es también el tema de menstruación con los niños y las niñas. No sé si les ha pasado. Y Bernardo alguna vez vio o me vio. Me decía, bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué tiene sangre? Entonces yo, mi amor, es que me decían, la mamá tiene una útero que es una cuna del bebé. Entonces la cuna se llena de colchitas. Y las colchitas se hacen de piel, entonces por eso es que las colchitas, como no hubo bebé, entonces sale con sangre. Cuando ya vio, claro, se debe caer cuando ya ven cosas, no voy a poner palabras.
Si ya vio, si ya escuchó, si Es ya... que imagínate, Hay que pensé poner que se me palabras. iba a morir. Pero sí les digo, hay que evitar que se expongan a este tipo de cosas que les pueden asustar, porque Sí. un niño de esa edad ve sangre y se asusta, no Sí, se entiende. asustó, sí. Entonces, claro, tuviste que poner palabras y era necesario, pero es preferible evitar. Sí, Sí, más cuando sea la edad, ahí les vamos a explicar que existe esto. sí, ¿Ya? fue sin querer. Estaba justo pensando, como tú hablabas del tema de los secretos. Nosotros siempre hablamos con los niños de los secretos malos y los secretos buenos. Hay que dejarles súper claro la diferencia entre ambas cosas, así como las caricias buenas y las caricias malas, qué tipo de caricia es buena y mala. Y hacemos con ellos juegos y ejercicios para que comprendan. Por ejemplo, ellos deben saber que un secreto malo es un secreto que dura mucho tiempo, que nos hace sentir incómodos, y ponerles palabras de sensaciones físicas, incluso de que nos hace sentir un hueco aquí, un nudo acá, de decirles que es como meternos a la piscina y hacer este ejercicio de, imagínense meterse a la piscina y no respirar mucho tiempo, necesitamos salir y botar porque nos vamos a ahogar. Eso es lo que es un secreto malo. Un secreto bueno dura muy poquito tiempo y es para alegrar a alguien. Darle estos ejemplos es súper importante. Igual la caricia, ¿sí? ¿Qué caricias permitimos? Por eso es que hay que cuidar esto de las nalgadas, de los besos de la boca, de todo esto, de las cosquillas, del sentarse en las piernas, porque ellos deben saber esto no, esto sí, esto me incomoda y esto no. Por eso es que es bueno también cuando nos acercamos a ellos, tener esta prudencia y este respeto que a veces no lo vemos necesario, pero está bien si te ayudo a limpiarte la cara, ¿sí? O está bien si te ayudo a ponerte esta prenda de vestir, porque lo que hacemos es con los niños chiquitos sacar la ropa, quitarle esto, meterlo en la ducha, cogerle así, y es como, a ver, ¿está bien? ¿Te parece? Sí, y ellos van sintiendo que estamos respetando ese cuerpo y ellos van luego a poner ese límite de una manera súper fácil, súper natural, porque van a decir, a mí en mi casa esto no me hacen, ¿sí? Por eso es que incluso la crianza es tan importante, no gritos, no castigos como físicos. Ahorita Sí. que dices, por ejemplo, el de las cosquillas, ese, ¿por qué sería? O sea, obviamente te están topando partes del cuerpo, te genera una sensación súper fuerte de risa, lo que sea, pero hay niños, digamos, que les encantan las cosquillas, y es que es alguien de confianza y te dice, ah, bueno, yo, hazme cosquillas, como que todo bien, Sí. pero si ahí viene alguien, digamos, como lo que comentaba, de que mi hijo me dijo, no me gustó que me den besos, sería como en ese, así, porque cosquillas no había pensado antes yo, así, Ya. como tal. Ellos deben, o sea, debemos nosotros respetar lo que les agrada y lo que no. Y que ellos sepan qué es agradable y qué es desagradable. Para ti puede ser agradable una cosquilla, para mí puede ser la cosa más desagradable del mundo. ¿Sí? Yeah. Y respetar eso y decir, a ti te gusta, a mí no. Sin embargo, nadie más te puede hacer cosquillas. ¿Sí? Solo yo, por ejemplo. Ajá. Porque estás tocando algo. Las cosquillas claramente son en las axilas. Las axilas no es que es algo que lo publicas. Claro. ¿sí? Sí. Y justo también hablabas del estilo de crianza como autoritario, ¿no? Porque es como a veces el castigo sin razón, sin mucha lógica, pero está sometido el niño a eso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en un estilo de crianza autoritario, porque luego, si es que el niño está acostumbrado a ese tipo de sometimiento, en un Exacto. futuro va a buscar tal vez una pareja narcisista y una pareja que no le hace nada bien. Exacto. Pero como estuvo acostumbrado toda su vida a ese estilo de crianza en el que no hubo ningún tipo de respeto hacia ni su cuerpo, ni un conversar, una comunicación asertiva, el niño sin querer en el futuro va a estar en una relación con una pareja narcisista o que le someta, porque eso fue siempre lo que tuvo. Totalmente, totalmente. Wow. Sí, no sé si que vamos cerrando. Sí. Yo creo que hemos recopilado todo lo que pudimos. Algo súper importante que quisiera recomendarles, no sé si ustedes vieron la película de Sound of Freedom, Sí. ¿la vieron todos? Sí. Fuerte. Es recomendable, creo yo, que todos la veamos. ¿Por qué? Porque nos abre los ojos a la realidad que tenemos al frente, ¿sí? Y eso nos va a hacer que protejamos y cuidemos a nuestros niños, porque eso es lo que hay que hacer. Como decía Amy, hay una palabrita clave en esta etapa de 3 a 6 años que es supervisión. Y eso implica protección, cuidado, ¿sí? De no confiar demasiado en que están sueltos porque están expuestos a demasiadas cosas. Entonces, supervisar, cuidar, y esta película abre los ojos. Es una recomendación que les damos con Emi, y también queremos dejarles unos links con cierto material que les va a resultar súper chévere, porque es material que incluso nosotros lo estamos manejando todos los niños y lo pueden ustedes trabajar, que son canciones, por ejemplo, que hablan de mi cuerpo es mío, con un ritmo súper agradable para los niños, nadie lo puede tocar, y si lo tocan tengo que gritar, que esa es una de las cosas que también nos faltó comentar, ¿no? Si algo pasa hay que enseñarles a los niños a que
no es que ellos pueden enfrentar una situación así solos, ellos tienen que salir corriendo y gritar y buscar ayuda hasta que encuentren una persona que les crea. Si la mamá no le cree, busco al papá, si el papá no le cree, busco al abuelo, y eso les decimos nosotros. Y que sepan con certeza que quienes más los aman son sus papás, para que sepan que hay este vínculo de confianza. Entonces hay canciones, hay un video también que es hecho por la UNICEF para prevención de abuso sexual, y hay un juego que está hecho por la Fundación A Su Lado, que es un juego que se llama Mi Escudo, se puede comprar en línea, en el que se puede trabajar. Nosotros vamos a comenzar a trabajar también con los chiquitos y ustedes lo podrían adquirir si es que lo desean, y reforzar toda esta temática también con los niños de la casa, porque les va a parecer justamente ahí donde rompemos este tabú y empezamos a hablar naturalmente de todas estas cosas con los niños. Y otra conclusión que me lleva, Analu, es, creo que es importante también el respeto y el límite que muchas veces están impuestos por los mismos niños, que ustedes nos han sabido expresar el día de hoy. A veces uno en común, ¿no? Con otros amigos, crees que es chistoso, digamos, para adultos que entre dos niños se den un besito en la mejilla, que se molesten, que papá, mamá, que son novios, ¿no es cierto? Y en realidad puede ser que al niño le genera muchísimo disgusto este tipo de bromas, ¿no es cierto? Inconformidad. Entonces yo creo que ese límite también me lleva a la conclusión que es súper importante respetarlo a nivel de los niños. Así que, más bien, gracias por eso. No, de nada. Gracias a ustedes por acompañarnos en este podcast. Esperamos tenerles otra vez con nosotros. Y creo que con eso nos despedimos. ¿Sí? Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.